Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, nació en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de la muerte de su padre, en 1970, se dedicó de lleno a la política y en 1976 fue elegido senador por el PRI para Michoacán. Al poco tiempo, pidió licencia para ocupar la Subsecretaría Forestal y de la Fauna de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 4 años más tarde, en 1980, Cárdenas ganó las elecciones para gobernador de Michoacán. En 1986, el aún gobernador participó en el movimiento denominado Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional. A finales de la década de los 80 dejó las filas del PRI y en 1988 formó el Frente Democrático Nacional, concertando un acuerdo con 3 partidos políticos para contender por la presidencia de la República. A finales de ese año, convocó a la formación del Partido de la Revolución Democrática y en 1990 llevó a cabo su primer Congreso Nacional, donde lo eligieron presidente del PRD, cargo que desempeñó hasta 1993, cuando fue postulado por segunda ocasión como candidato a la presidencia de la República por la Alianza Democrática Nacional. Después de las elecciones, en 1995, es nombrado presidente de la Fundación para la Democracia AC y en 1997 postulado como candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular. En 1999 encabeza por tercera ocasión la candidatura presidencial de la Alianza por México, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia por la Democracia, Alianza Social y el de la Sociedad Nacionalista. En el 2011 recibió por parte del Senado de la República la Medalla Belisario Domínguez. En 2012 fue coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal. 25 años después de haber fundado y convertirse en el líder moral del PRD, renuncia a este instituto político. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de su tiempo que ha sido figura central del cambio democrático de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Sin Etiquetas. Este es un programa en donde intentamos desacralizar a los políticos para privilegiar y prestigiar a la política. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha hecho historia en nuestro país, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ingeniero, bienvenido. Fernando, qué gusto estar aquí con ustedes, aquí en Televisión Educativa. Vamos a charlar, ingeniero, de todo menos de política. Muy bien. Se sabe muy poco de la vida de Cuauhtémoc Cárdenas. Evidentemente, bueno, el último libro es una delicia de cuestiones sobre todo políticas, ¿no? Pero se sabe poco. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de don Lázaro Cárdenas, del Tata, nace prácticamente en Los Pinos. Bueno, nace en Guadalupeín. Poco antes de que mis padres se fueran a Los Pinos. En lo que hoy es Guti Cárdenas. Así es. Pero número 60, si no me equivoco. 50 en aquella época, no sé ahora. Okay. Y después va a Los Pinos. Y ahí está hasta los 5 años, 6 años. Además, la residencia oficial de Los Pinos se estrena por primera vez. ¿Cómo era la infancia de Cuauhtémoc Cárdenas en esa época en Los Pinos? Mire, bueno, primero yo diría que era una casa grande pero no ostentosa, una casa grande con un muy buen jardín, y fue lo primero que yo conocí, es lo primero que recuerdo como niño en cuanto a la casa donde vivía con mis padres. Árboles muy grandes, calzadas con árboles, no había barda, había una malla que dividía el predio, pero solo
seto de truenos, no había alambradas, no había barda. ¿Y a qué jugaba cuando era niño? ¿Se acuerda haber jugado en Los Pinos? Pues me acuerdo haber jugado lo que puede jugar un niño de menos de 6 años o hasta los 6 años. Ajá. Pues a lo que jugábamos los niños en esa ¿Y época. a qué jugaban? Y pues, ¿qué le puedo decir? Aquello que se llamaban encantados, escondidas, claro. etcétera. Nadaba yo, entonces ahí aprendí a nadar. Siempre estimulado por mis padres y por mi padre en particular, que era un buen nadador además. Ah, muy bien, eso no lo sabía. Y después, un poco mayor, bueno, pues tuvo una buena cantidad de amigos. Yo no sé si conserve algún amigo, además de Porfirio Muñoz Ledo, desde niño, desde muy niño, me parece que fueron... Con él estuvimos en el Jardín de Niños, en el kindergarten, Niños sí. de Brígida Alfaro, en la Colonia del Valle, pero realmente de esa época no recuerdo. Yo con Porfirio me he encontrado más ya después de que terminamos nuestros estudios profesionales y desde luego en la vida política más recientemente. ¿Y eso es un hombre de amigos? Amigos que yo conserve soy, desde joven. Soy y en la familia somos gente de amigos que mantenemos desde tiempo atrás, aunque claro, pues los que empezamos como amigos de niños ya quedan muy pocos. Queda Raúl Castellano, que yo recuerdo, con él nos vemos de tarde en tarde, pero los demás, desafortunadamente, pues ya se nos han ido. ¿Cómo se siente un niño cuando toma conciencia, a lo mejor ya de adolescente o preadolescente, de ser hijo de un expresidente de México, además un hombre profundamente querido, respetado, admirado, como fue su padre? Y yo me di cuenta que algo distinto había en mi padre, esto es por el trato que tenía, el trato diferencial que tenían las gentes con él, pero en el trato familiar era, yo creo que como cualquier otro padre, esto es, era una persona muy cariñosa, muy cercana a mí en este caso, cercano a mis amigos inclusive, esto es, interesado en mis estudios, en mis juegos, en el deporte, en qué quería yo hacer, etcétera. O sea, él estuvo siempre muy, muy cerca. ¿Y quién era más estricto, doña Amalia o su papá? Estricto ninguno. Bastante consentidores los dos. Qué bien. Pero, pues, claro, por razones de trabajo y ocupación, convivía mucho más tiempo en esa época con mi madre, sin duda alguna. Claro, naturalmente. ¿Alguna cosa de niño que le gusta hacer? No sé, oír música, leer, de niño joven, ¿no? Leer desde niño he leído mucho. ¿Y qué le gustaba leer? Mire, en aquella época me gustaba leer biografías de pintores, de exploradores, en fin. Salgari y cosas por el estilo. Posteriormente Salgari, Julio Verne, Claro. todo lo que muchos jóvenes leíamos en esas épocas. Muy bien. Todos tenemos a alguien que es un referente, alguien a quien admiramos en algún momento y que decidimos muchas veces seguirlo admirando o copiar algunas de las cosas. ¿Qué referente es el suyo? ¿Cuál es? ¿Quién? Mire, mi principal referente pues es mi padre, o son mis padres, sin duda alguna. Esto es, a mi padre pues lo he tenido como ejemplo, un ejemplo muy cercano, no para pretender en ningún momento repetir lo que él hizo o cómo él se comportó, pero sin duda ha sido una referencia permanente a lo largo de toda mi vida. Además de su padre, ¿alguien más que haya admirado? Puede ser un personaje. Bueno, mucha gente de la historia de México, personajes de la historia mundial, podría citarle, bueno, desde Morelos, Ocampo, el general Mújica, Juárez, evidentemente. Gandhi, otras. Usted, bueno, cuando era niño, yo no sé si había televisión o no había televisión, pero No había. existía la radio, no Así el es. radio, la radio. Así es. ¿Qué programa le gustaba en la radio? Bueno, de muy niño, pues que le puedo decir de Cricri. Cricri. Yo tuve la suerte de conocer a Cricri. Y bueno, posteriormente, pues ya otros programas
que venían en la radio y que no teníamos todavía pues acceso a la televisión. Esto ya fue bastante después. Bastante después. Y entonces era un niño que jugaba con armones, con caballos probablemente de madera, con canicas. Y con caballos que no eran de madera también. Con caballos, no me diga, porque es una de mis grandes pasiones. Desde muy pequeño empecé a montar ahí en Los Pinos mismo. Ahí había ¿Y qué hacía? ¿Saltaba o hacía...? No, paseaba. Paseaba. Un par de caballos pequeñitos que en ellos aprendí a montar y después pues ya acompañando a mi padre a otras partes en Cuernavaca, en Michoacán, donde ya seguí con el gusto, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a un corte, si usted me permite, ingeniero, y regresamos aquí en Sin Etiquetas con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Continuamos con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano AC. Estamos de regreso en Sin Etiquetas con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, usted se va de la Ciudad de México a estudiar la preparatoria a Michoacán. Así es. A Morelia, al Colegio de San Nicolás, ¿no? Y después a la Universidad Nicolaita, ¿o se regresó a la UNAM? Regreso a la UNAM. Cuando se va a Morelia, ¿qué cambio le significaba? Porque en ese entonces había un cambio muy importante, una diferencia muy importante entre la Ciudad de México y la provincia. ¿Cómo lo sintió usted el cambio? Y en un sentido muy favorable. Morelia siempre ha sido una ciudad donde se vive muy a gusto, de otra dimensión a la de la Ciudad de México. El cambio fue pues más que nada de momento dejar los amigos que traía yo de primaria y secundaria y encontrar nuevos amigos que también los hice en la preparatoria en el Colegio de San Nicolás. ¿Y qué le gustaba de Morelia? Pues uno, la ciudad misma, la ciudad que bellísima. Es realmente muy bella, todos los monumentos que tiene Morelia y la tranquilidad. Entonces había tiempo para jugar más frontón. Yo me gustaba el frontenis en esa época. Había tiempo para pues estar con la escuela, desde luego, con los amigos de la preparatoria. Era una vida más tranquila. ¿Y la comida? Pues la comida en casa era más o menos la misma, pero siempre la comida de Michoacán, pues es, para mí, me encanta, ¿no? ¿Cuál es su platillo favorito? Pues ahora sí que me gusta todo. Yo soy de buen comer, de buen diente. De buen diente. Pero me gusta mucho la comida de la tierra caliente, una cecina que se hace con huevo, me gustan las corundas, los uchepos, pues la cocina tradicional michoacana. Michoacana. ¿El mole? También, de cualquier color. Sí, porque yo creo que no hay mexicano que nos podamos resistir ante un buen mole, ¿no? En su época de universitario, usted decide estudiar ingeniería civil. A diferencia de lo que cualquiera hubiera pensado, el hijo de un presidente de la República, que se mete a lo mejor a estudiar Derecho o alguna cosa por el estilo. ¿Qué lo impulsa a estudiar ingeniería civil? Mire, siempre me atrajo la construcción en términos generales. Siempre me gustaron las matemáticas en la secundaria, en la preparatoria. Y seguramente la oportunidad que tuve de estar acompañando a mis padres en distintos recorridos, donde siempre que había alguna oportunidad mi padre que pues buscaba recorrer algún nuevo camino, visitar alguna de las presas que se habían construido, no solo cuando él estaba en la presidencia, sino en distintas épocas. Me tocó pues ver mucho de construcción. Seguramente todo eso fue influyendo para que se fuera también formando una vocación. Y si hablamos de música, ¿qué género le gusta más? Me gusta mucho la música mexicana, la música folclórica, me gusta mucho la música de Michoacán, me gusta la música barroca,
no soy conocedor, pero me gusta. La música barroca. Sí, también. La música barroca mexicana. Pues o internacional. Internacional. De los clásicos o románticos. Pues le digo, no soy conocedor, me gusta Vivaldi, me gustan de Bach, me gusta de Haydn, en fin, un poquito de distinto. ¿Y las cumbias, por ejemplo? Pues menos, le podría yo decir. Puedo escucharlas, pero no es por ahí donde me puedo quedar pegado a un aparato de radio. Sí, yo hay mucha música nueva que la verdad es que no le entiendo, ¿no? No le entiendo. Si usted pensara hoy en cómo la gente ve al ingeniero Cárdenas, probablemente se daría cuenta que lo ven como un hombre muy adusto, muy serio, ¿no? Y la verdad es que desde que yo me acuerdo, desde que tuve la fortuna de conocerlo hace muchísimos años, es un hombre sonriente. Pues cuando se ofrece, desde luego. Cuando se ofrece, cuando se necesita solamente. Pero, y es un hombre muy carismático, con toda la seriedad que representa su figura, ¿no? Esto fue una decisión personal, así se ha dado en la vida. Yo creo que eso es simplemente el carácter que se va formando. Yo no creo que una cuestión así, al menos en mi caso, no podría ser estudiada, ¿no? Claro, porque además de joven, hay muchas fotografías suyas, mucho al lado de su padre, en las que aparece sonriendo. Bueno, pues necesariamente hay momentos de alegría, hay momentos en que uno puede estar triste, preocupado por algo, atento a alguna cuestión que no es necesariamente estar riéndose, ¿no? ¿Cuál es el momento de su vida, hasta hoy, que usted cree que es el más importante? Y yo creo que sin duda la participación que yo pueda haber tenido en todo el movimiento social y político del 88. Entonces, que abre sin duda un camino nuevo para la democracia en México, con todo y lo mucho que nos pueda faltar. Sí, creo que este es un momento muy, muy importante. ¿Y cómo se ve a sí mismo? Como lo vemos nosotros, los ciudadanos de a pie, como un hombre de carne y hueso. Es decir, nosotros lo vemos como un gran reformador. Yo me veo como una persona de carne y hueso, simplemente congruente entre lo que digo y lo que hago. Eso no es fácil. Se casa usted en 1963 con Celeste Batel. Con Celeste, sí. ¿Y cómo la conoció? La conocí en alguna reunión en casa de una prima que era compañera de ella en la escuela, fines de secundario, principios de preparatoria para ella. Yo ya había terminado mi carrera y a partir de ahí, bueno, nos empezamos a tratar y finalmente nos casamos. ¿Cómo se le declaró? Pues yo creo que nunca me declaré, simplemente. Esto es muy moderno. Algún día acordamos que simplemente nos íbamos a casar y nada más. Muy bien. ¿Y la relación hoy con su familia, con sus hijos, cómo es? Es muy cercana con mis 3 hijos, con mis nueras, 2 y 2 nietos. ¿De qué edad los nietos? Los nietos de 15 años, los dos. Uno de Cuauhtémoc, otro de Lázaro. Muy bien. ¿Y son su debilidad? Son la debilidad mía, la de Celeste y yo creo que la de toda la familia. Muy bien, ingeniero. Bueno, pues vamos a un corte, no se vayan, seguimos en Sin Etiquetas, charlando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Continuamos con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano AC. Ya estamos de regreso en Sin Etiquetas, en esta charla realmente amena con Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, usted ha tenido una buena cantidad de apodos, ¿no?
Pues no sé. Cuate, cuatemochas, Bueno, yo creo que cuate todos en casa, ¿no? En casa. en casa. Sí. ¿Le gusta? Mire, me caen bien, por ejemplo, el Cuatemochas que salió, un mono que salía por ahí en la televisión. Tratamos incluso de tener algún acceso a este títere, a esta figura, pero en aquella época nos lo negaron porque en realidad había sido muy exitoso desde el punto de vista propagandístico, ¿no? Ya. Y no falta quien todavía me grite por ahí con Cuatemochas por ahí pasando por alguna calle. Pero no le disgusta. No, no me disgusta. Y es usted un hombre muy cercano a la gente. Pues trato de serlo, sí, trato de serlo. ¿Trata o le sale natural? Bueno, me sale natural. Más bien. Me sale natural. Sobre su libro, sobre mis pasos, ¿qué lo inspira a escribir un libro de esa naturaleza, de 600 hojas, un libro fuerte, un libro que refleja nuestra realidad? Mire, Pero la inspiración, ¿cuál fue? Me habían insistido varios amigos, editores, en que hiciera algo así. Hubo varios intentos. No quedé satisfecho. Finalmente hubo la posibilidad de hacer una larga grabación que luego resultó bien transcrita, cosa que no es frecuente en las transcripciones. Y esto me sirvió de base para ponerme a trabajar. Lo revisé, se quedó dormido un par de años, lo volví a revisar, se volvió a quedar dormido otro buen rato. Y bueno, finalmente decidí que había que sacarlo. Me puse a trabajar, me puse a afinarlo y pues salió lo que salió. Y salió un documento que es muy interesante. Pues eso mismo no que sé, recomiendo ampliamente, ¿no? Cuando tuve la suerte de leerlo, la verdad es que es un documento que yo diría histórico, tiene mucha historia, sobre todo viniendo de usted, ¿no? Si a todos nos quedan cosas, tenemos todos nuestra bucket list, ¿no? Nuestra lista personal de asuntos pendientes. Que no sea de cuestiones políticas, que en este programa, como pues ya ve, con todo lo que a mí me gusta la política y los políticos que hemos entrevistado, en realidad hablamos de otras cosas. ¿Qué le quedaría pendiente? Mire, por una parte, leer muchas cosas que están pendientes, que no ha habido tiempo de leer, tanto cuestiones de historia de México, de la vida política del país, novelas policíaca que me gusta, novela histórica. Hay mucho que está por ahí pendiente de poderlo leer. Me queda, pues, sin duda, tratar de estar más cerca de los nietos también. Claro. Nos llevamos bien con los hijos y con los nietos, tanto Celeste como yo, y Camila, la otra hija también, que se lleva bien con los hermanos y con los sobrinos. Yo recuerdo que en 1996, por razones personales, yo inicié una campaña que se llamó Listón Blanco, que después se presenta en Antropología. Y se hace una marcha que usted encabeza, precisamente. A mí habla un amigo mutuo para invitarme a la marcha, en fin, que se hace en razón de esta, pues, campaña de resistencia, ¿no? Y la verdad es que en la segunda marcha, en la tercera marcha, en la marcha blanca, yo era de los que pedía que no quería que hubiera políticos. Pero esa primera marcha en contra de la inseguridad que usted encabeza y que surge de esta campaña Listón Blanco, que me toca desgraciadamente iniciar por razones personales, a mí me queda claro que los ciudadanos tenemos un gran pendiente con nuestro país, independientemente de los políticos y los gobernantes. ¿Sí? Yo quisiera oír de usted qué necesitan los mexicanos, los ciudadanos mexicanos, para transformar a nuestro país en una realidad y cambiarlo de potencia a realidad. Porque está en nosotros también. Yo diría que mucha más participación en las cuestiones que tienen que ver con la vida de todos, ¿no? Con la vida del país, con la vida colectiva. La educación en familia, tal vez. La educación y participar cuando se ve algo que no está bien o alguna cuestión que hay que reforzar, pues no
no abstenerse de participar, no abstenerse de dar una opinión cuando uno cree que tiene una opinión que dar y que hacer conocer. Y por otro lado, pues cuando hay alguna finalidad, tratar de organizarse con los demás, esto es sabiendo que uno solo no va a llegar muy lejos, ¿no? Pero el cambio empieza de manera personal. Empieza por tomar conciencia uno mismo de qué es lo que quiere hacer o tiene que hacer. Cuando vemos la anarquía, no de autoridades, de ciudadanos, ¿no? En doble todo. fila, pasándose los De saltos, todo. cruzándose a la mitad Así es. de la calle, sin un paso peatonal. En Sin ello, duda. usted, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía? Pues les repito, esto es participar y organizarse para sacar adelante aquellas cuestiones que uno cree en ellas y que uno cree que son favorables para el conjunto de la gente y para el país en su conjunto también. Cuando yo era niño me decían que el futuro de México estaba en nosotros los niños. Este niño ya creció y yo no veo un México mucho mejor en muchas cosas, en otras sí, ¿no? Por eso hay que, yo diría que hacer todo un esfuerzo para que los jóvenes no sean nada más los adultos del futuro, sino que los jóvenes tengan también un buen presente, ¿no? Niños y jóvenes. Y bueno, ya de adultos pues será mejor si también lo tuvieron, si les fue bien de niños y de jóvenes, ¿no? Evidentemente la gente va a sonreír más, va a ser más feliz, vamos a tener un mejor país, Así es. mejores ciudades, mejores ciudadanos, en fin. Pues yo le agradezco muchísimo, ingeniero. Contrario, Fernando. Esta charla, espero realmente que la gente lo disfrute como lo he disfrutado yo. Conocer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas desde su lado humano es un privilegio. Verlo sonreír ante una cámara es un privilegio, porque siempre esas caras serias que a la gente no se da cuenta de que es un hombre de buen humor, que es un hombre que está de buenas generalmente. Así es. ¿No? Le agradezco muchísimo, ingeniero. Contrario. Gracias por muchas estar gracias. con nosotros. Contrario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Sin Etiquetas, hoy con el privilegio de haber entrevistado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.